Hola de nuevo, mi nombre es Carmen y en este vídeo vamos a ver la técnica de card sorting mediante el uso de la herramienta gratuita UXSort. UXSort está disponible para Windows, ¿de acuerdo? La última versión es la 2.3. De todas maneras, yo en Windows 8 he tenido problemas para instalar esta última versión. Lo que he hecho es que he buscado el enlace para la versión anterior, que precisamente la lanzaron para hacerla compatible con Windows 8 y es la que me está funcionando, ¿vale? En cualquier caso, existen también otras herramientas, pero ya son online, ¿de acuerdo? Como Optimal Sort, esta otra herramienta de UserZoom también, sobre card sorting, y WebSort. Nosotros veremos UXSort porque a veces es bastante útil tener la herramienta instalada en la propia máquina, ¿vale? Bueno, ¿qué es el card sorting y para qué nos sirve UXSort? Bueno, el card sorting es una técnica, ¿de acuerdo?, que se basa en observar cómo los usuarios agrupan y asocian entre sí un número predeterminado de tarjetas que están etiquetadas con diferentes categorías, ¿de acuerdo? Si os acordáis, en el vídeo que vimos de arquitectura de la información, el primer paso, por el que pasamos muy ligeramente, era el de la definición de los contenidos. Pues bien, esta técnica de card sorting nos va a ayudar muchísimo a analizar la organización de esos contenidos de acuerdo con el modelo mental de los usuarios. Esto no es más que una técnica más del diseño centrado en el usuario, que nos va a permitir acercarnos más a la forma de pensar o a ese modelo mental, ¿de acuerdo?, de nuestros usuarios objetivos. Pues bien, lo que vamos a hacer es ejecutamos UXSort, ¿de acuerdo? Y esta es la pantalla que aparece por defecto. Tenemos muy poquitas opciones en este programa, pero resulta al final bastante útil, ¿vale? Podemos abrir un proyecto existente, importarlo desde un archivo y UXSort tiene su propio formato también, aunque esto es seguramente lo más útil, que es el formato de archivo separado por comas. Nosotros vamos a crear un nuevo proyecto y bueno, como primer paso lo importante es saber qué es lo que queremos averiguar de los usuarios a los que le vamos a realizar este tipo de análisis, ¿vale? Por ejemplo, a mí me interesaría saber cómo asocian los usuarios determinados, no sé, géneros de las películas, ¿vale? Entonces, podemos poner aquí en el nombre géneros de películas. Aquí podríamos añadir una descripción y aquí, bueno, porque en el anterior ejemplo que he hecho para mí he puesto a recordar la configuración común por defecto, pues se me ha rellenado automáticamente algunas cosas. Obviamente aquí podemos cambiarlas, modificarlas, ¿vale? Podemos cambiar el nombre de la compañía e incluso las fechas en las que se supone que se va a hacer la prueba. El número de participantes, los roles, el personaje, las personas y, bueno, alguna otra información más como notas. Creamos el proyecto y aquí ya vemos las opciones que nos permite para el proceso. Bueno, aquí podríamos ir añadiendo tarjeta a tarjeta. Como sabéis también, en el card sorting, el siguiente paso sería elegir qué método, qué tipo de card sorting queremos hacer. Si es abierto o si es cerrado. Y también si lo vamos a hacer de forma remota o en persona. Pues bien, UXSort nos permite solamente en este caso hacerlo en persona. Y yo creo que también es bastante más interesante porque siempre que estéis presenciando la técnica, pues podéis averiguar muchísima más información de los usuarios durante la prueba, ¿vale? Comentarios de cualquier tipo y que pueden resultar interesantes. También, bueno, UXSort no permite o no ofrece, digamos, la posibilidad de hacerlo cerrado de forma estricta. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos añadir cartas, podemos añadir un género, por ejemplo, el de drama, ¿de acuerdo? Y poner una categoría por defecto. Esto lo que va a hacer es que nos aparezca automáticamente clasificada cuando empiece la prueba. ¿Qué pasa? Que si ya de alguna manera están organizadas las tarjetas, puede ser que predetermine un poco la decisión de los usuarios.
Y en este caso prefiero no añadirle ningún grupo por defecto y dejarlo abierto. Entonces, como decía, eliminamos esto, actualizamos. De hecho, la voy a quitar porque lo que voy a hacer es cargar, ya que te lo permite, importar las tarjetas de otros proyectos. Yo tenía aquí hecha una recopilación de géneros de películas y voy a incorporar, bueno, todos ellos, ¿vale? Aquí me permitiría, en cualquier caso, si yo los hubiera organizado previamente, quitarle la categorización que le había puesto. Vamos a OK. Y aquí tenemos todas nuestras tarjetas. Cada tarjeta además permite una descripción y esto también es bastante interesante, permite asociarla con una imagen. A lo mejor en determinado tipo de card sorting lo que nos interesa es ver cómo los usuarios relacionan imágenes. Por ejemplo, yo aquí estoy proponiendo géneros que quiero que se agrupen en categorías. Más que se agrupen en categorías, quiero ver cómo mis usuarios relacionan entre sí dichos géneros. ¿De acuerdo? ¿Cuáles creen ellos que se parecen más entre sí por algún significado que le den y cuáles menos? Otra cosa que podría hacer es hacerlo a la inversa. Podría generar tarjetas con imágenes o fotogramas y con categorías más o menos predefinidas que fuesen los géneros en sí y ver cómo los usuarios asocian esas imágenes a los diferentes géneros. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Por el momento vamos a tener estas categorías y ya que hemos elegido el contenido, vamos al siguiente paso, que es la gestión de usuarios. En nuestro caso tenemos que elegir ahora a los usuarios a los que le queremos realizar la prueba. Así que añadimos unos cuantos, por ejemplo, el usuario 3, 4, es decir, podemos elegir, habíamos dicho que el número de participantes máximo era 8, pues podemos añadir hasta 8. Lo mismo, podemos ponerle algunos datos más a los usuarios, a qué compañía, su correo electrónico y algunas notas. Y lo siguiente que hacemos es seleccionar las instrucciones de uso del card sorting. Esto también es importante porque siempre que el usuario tenga duda, en lugar de, bueno, pues si lo estás ejecutando al mismo tiempo varios usuarios, pueden consultar las instrucciones, ¿vale? Del card sorting. Te permite tanto añadir una página web como añadir un archivo de texto que tengas por aquí, ¿vale? Nosotros vamos a dejar esta por defecto porque esto ahora mismo no es lo más interesante. Siguiente paso, ejecución del card sorting, ¿vale? Aquí vemos que además a cada usuario, bueno, aquí vendrán sus datos, aparece el estado de si ya ha empezado la prueba o no la ha empezado. Podremos hacer doble clic o clicar aquí en Start Testing y el usuario 1 se encontraría, bueno, lo primero de todo, las instrucciones, ¿vale? De cómo proceder con la prueba. En cualquier caso, siempre podría volver a verlas desde la toolbar que tiene aquí arriba. Desde aquí permite una forma así sencilla rápidamente de reorganizar las tarjetas. Y el usuario, pues como decía, puede mover la tarjeta donde quiera, cambiarle incluso el color por si quiere dotarle algún tipo de significado a ese color. Como decía, si es presencial es muy interesante escuchar el comentario de los usuarios cuando hacen determinado tipo de cosas, ¿vale? Y aquí pues añadir los grupos que quieran. Pueden ponerle un nombre que para UXSort no utiliza demasiado en realidad, no lo utiliza para nada, pero para nosotros también puede resultar interesante si el usuario hace algún comentario, o puede dejarlo sin ningún tipo de nombre, ¿vale? Puede añadir tantos grupos como quiera y, como decía, si lo hubiéramos hecho una organización previa, pues nos aparecerían ciertas tarjetas dentro de ciertos grupos. Y la forma para el usuario de ir añadiendo y asociando conceptos, tarjetas a categorías o a grupos es manteniendo la tecla control pulsada y arrastrando, asociaríamos, ¿vale? Iríamos arrastrando y tirando de las tarjetas dentro de las categorías. Al final el usuario tendría que, guardar la prueba, cerramos y si refrescamos vemos que el usuario 1 ya ha completado. Bueno, esto lo tendríamos que ejecutar pues para todos los usuarios.
Yo lo que voy a hacer es que, como ya he hecho antes un ejemplo de prueba, en este punto voy a abrir un proyecto anterior que ya he creado, ¿de acuerdo? Géneros de películas, con las mismas cartas. Este no, este es el anterior. Ok, géneros. Aquí están las mismas cartas, otro tipo de usuarios, las instrucciones igual. Y ahora el siguiente paso es, bueno, ya que tenemos todos los datos recopilados, vamos a analizarlos, ¿vale? Entonces, el análisis que hace UXSort es un análisis de clúster, un HCA, ¿vale? Ejecutamos el análisis de clúster, elegiríamos la muestra. Bueno, aquí tenemos los 3 usuarios que han completado el card sorting. Le daríamos a OK y nos generaría el dendrograma, ¿vale? Que representa al final las relaciones que tienen entre sí los conceptos. Aquí podemos también elegir, dentro de que es un análisis HCA, ¿vale? Jerárquico, podemos elegir el método y también cómo medir la distancia, el concepto de distancia entre dos términos, ¿vale? Entre dos tarjetas. Si no tenemos claro qué método elegir de clúster, podéis utilizar el de Average Linkage, que al final es un compromiso entre los dos primeros, y la distancia euclídea, ¿vale? Para medir la distancia entre las diferencias entre conceptos. Bueno, si leemos aquí el dendrograma, podemos ver también que, por ejemplo, hay términos como terror y thrillers que están muy relacionados. Otros como por ejemplo Cinegore, que termina siendo más difícil, o clase B y cine experimental, que termina siendo más difícil de clasificar, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esta información? Este sería el último paso. El card sorting ofrece un determinado tipo de información y de conocimiento que podemos utilizar para tomar decisiones. Ahora bien, no solamente de los datos que obtenemos durante la ejecución del card sorting, sino incluso después de analizar estos datos, podemos utilizar la información para su provecho. Por ejemplo, ahora que sé, por ejemplo, cómo los usuarios relacionan entre sí ciertos géneros, si yo tuviera una web de cine, podría no solamente ofrecer recomendaciones a los usuarios por su actividad, por las películas que van marcando como favoritas, como vistas, etcétera, sino también intentando ver cuáles son los géneros que ellos los más recurrentes, que al final terminan gustándoles más, y podría ofrecerles alguna película perteneciente a otro género, pero que realmente yo sé que está estrechamente relacionado con ese género principal que a ellos les gusta. Sería una manera de darles alguna opción para descubrir alguna cosa nueva. Y el card sorting y UXSort, bueno, también se pueden utilizar para analizar diferentes productos. Por ejemplo, podréis ir recopilando arquitecturas de diferentes sitios y ver realmente cuáles son los patrones que se repiten ahí en cuanto a la organización de contenidos. Puede ser un análisis interesante también. Bueno, nada más por el momento. Espero que os haya resultado interesante este vídeo sobre UXSort y sobre todo sobre card sorting. Y bueno, cualquier duda o pregunta, dejad un comentario en este vídeo o contactadme por Twitter. Un saludo y hasta la próxima.